Una charla muy interesante. Antes, si te parece, las redes sociales, porque en la semana incluso tuvimos contacto con gente que nos acercó un caso, ¿no? Que estuviste ahí metido vos. Exactamente. Bueno, recordemos, Sala de Situación en Instagram. Al toque aparecemos, me gusta. Sí, además hay videos, actualizamos un poco lo que ocurre en la semana, no solo lo que pasa en este programa, sino lo que va pasando en la semana. Exactamente, tenemos muchas interacción importante. Bueno, sí. Tenemos el mail, saladesituacionradio@gmail.com. Que recomendamos al mail las cosas privadas que querés denunciar, mándanos un mail. Perfecto. Y el Twitter, programa 29 hoy. Programa 29, mirá. Bueno, Guille, ¿sabes por qué quiero que estés conmigo? Porque... A ver, nosotros arrancamos en medio de la pandemia, este programa, la temporada anterior, y empezamos a hablar de la violencia de género, los casos, ¿no? ¿Te acordás? La violencia doméstica, la violencia de puertas para adentro, porque iban en el encierro, en la cuarentena, lamentablemente fueron casos que se fueron dando en mayor cantidad. Pero cuando hablamos de la violencia doméstica, de la violencia en casa, no solo tenemos que hablar de la violencia que sufre la mujer, lamentablemente, la violencia de género, sino también en el medio de eso, el violento también va contra los niños, tal vez contra sus propios hijos. Si a esto encima le sumás no solo todo este potencial que tenés acá, lamentable, que a raíz de en ese momento la cuarentena, después se hizo la apertura, pero hoy las instituciones deportivas, la cuestión social en la calle, está cerrado, está más cerrado que antes, y entonces esos lugares de contención donde, por ejemplo, en una institución, en un colegio, una psicopedagoga, una senio, se puede dar cuenta de algún indicio, alguna alarma, porque ese nene seguramente es víctima de la violencia de algún padre, madre o lo que sea en su casa, hoy hay menos y todo está de puertas para adentro en casa. Claro, no es que no sucede o dejó de suceder. Claro. El tema es que tal vez no hay señales o alertas como para detectarlo. Vamos a hablar entonces al respecto con Nora Yulman, que es directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño. Yulman, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Doctora, consulta, a ver, nosotros hicimos una introducción, ¿esto es realmente así? Yo no sé en cuanto a los casos, si hay estadísticas reales o lo que ustedes saben, ¿estamos ante un problema mayor que antes de la pandemia? Esto de no sabemos qué pasa en algunas puertas para adentro, en algunas casas, porque, bueno, la contención social de puertas para afuera, los clubes, las organizaciones y demás, no están funcionando como antes. Sí, exactamente, estamos en un problema bastante más grave, ¿no? Sabemos, por estadísticas, no hay muchas estadísticas en Argentina. Nosotros estamos inaugurando, supongo que en un mes más o menos, un observatorio sobre la violencia contra los niños y las niñas que... estamos tratando de que sean las cifras lo más acertadas posibles, claro, porque no sabemos exactamente justamente qué es lo que está pasando dentro de las casas. Claro, claro. Sabemos que hubo un aumento de llamados telefónicos a dos líneas que pusieron, una puso la Secretaría de Niñez y la otra la puso el Ministerio de Justicia, el número 147, y que hubo un aumento importante de llamadas. El tema es el siguiente, el tema es que a lo mejor denuncia, pero no puede denunciar el mismo chico, la misma chica que está sufriendo en ese momento un estado de violencia severo, ¿no? Porque justamente está conviviendo encerrada con el abusador o con el violento. Entonces se hace muy difícil para los chicos acceder a algún método que tenga que ver con poder denunciar lo que le está pasando. Claro, porque cuando hablamos de una mujer, por ejemplo, mayor, bueno, si logra zafar de esa situación y logra ir a una farmacia a decir barbijo rojo, por ejemplo, en su momento, algunos ardides que se impusieron como para poder denunciar en su momento, pero un niño es un niño y no puede salir de casa, tal vez. Las mujeres tienen algunas estrategias, claro, por su edad, con lo cual yo no minimizo el problema ni mucho menos, ¿no? Pero los chicos y las chicas tienen como muchas más dificultades, ¿no? Como para poder, como no les creen, muchas veces viven en un ámbito familiar donde
la madre esconde al abusador o al violento, o lo justifica, o es cómplice muchas veces, ¿no? Entonces estamos en una situación terrible en la que la criatura no puede ni tiene dónde ir o dónde denunciar. Nora, y esto aumentó notablemente el número de casos, ¿no? Nora, ¿y qué señales o alertas hay que tener en cuenta, más allá que, como decía Seba, la escuela está cerrada, por lo menos en la provincia, los clubes también tienen limitadas las actividades deportivas? Digo, ¿qué señales y alertas debemos tener en cuenta o nos debe llamar la atención como para justamente involucrarnos? Hay mucha gente y que está obviamente escuchando. Cambios de conducta en los chicos, pero ya te digo, es muy difícil porque si están encerrados no se ven los cambios de conducta, un nene que se puede hacer pis encima, una nena que en algún momento le pueden doler los genitales o que pierden sangre, digo, esto en casos como extremos, ¿no? En casos de abuso, en casos de violencia, bueno, son los golpes, el tema que muchas veces concurren a las salitas, a los hospitales, con los adultos responsables mentirosos, ¿no? Claro. Es decir, van y dicen se cayó de la escalera, se pinchó con no sé qué, se lastimó con el microondas, digamos, son como excusas, y como no hay, lamentablemente, un registro de niños y niñas violentados, entonces las llamadas que se producen al 102 generalmente no las hacen los niños, las hacen los adultos que conocen este problema, algún vecino, alguna persona que escucha gritos, que escucha el sufrimiento de los chicos, ¿no? Que esto es absolutamente válido, porque justamente lo que tenemos todos es que alertarnos de esta situación, conocerlos y hacer la denuncia. No hay que tener miedo, la denuncia es anónima. Uno la puede hacer anónima con indicar la dirección, el lugar donde se produce. Tiene que haber una intervención de algún organismo de protección. El tema es que ahí tenemos el segundo problema. El organismo de protección no funciona prácticamente como debería funcionar, ¿no? Entonces se judicializa, hay toda una serie de revictimizaciones para un niño o una niña, y bueno, lo que se produce es que sacan al niño del domicilio en vez de echar al abusador. Claro. Entonces el que sufre doblemente, además de haber dejado de lado su situación familiar, que era de sufrimiento, va a parar a una organización donde está con chicos que no conoce, gente que no conoce, todo peor, y donde también puede sufrir una victimización grande, ¿no? Nora, hoy estaba leyendo que una estadística de UNICEF que decía que el 46% de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes ocurre dentro del propio hogar de la víctima. Yo creo que la gente no tome conciencia de que esto es muy común. El tema es que no se visibiliza, pero esto ocurre muy común y puede pasar en tu vecino, en tu familia. O sea, creo que nos falta tomar conciencia que esto es muy común, pero nadie lo dice. Sí, la gente piensa que esto es cuestión de los ranchos, de la extrema pobreza, de la gente inculta, y en realidad la violencia sexual y la violencia en general ocurre en todos los ámbitos sociales. No hay grandes diferencias entre unos y otros. Yo he tratado médicos muy conocidos, un fiscal muy conocido. Hace poco pusieron preso a un juez en Tucumán. Pusieron preso a un juez que había violado a su nieta. Entonces, esto ocurre en todas las esferas y en todas las clases sociales, y la gente no lo cree, ¿no? Claro. No lo cree si es un señor reconocido en la sociedad, No, claro.
que va a la iglesia, que cumple con su trabajo, y entonces ahí salen los fallos que perjudican a los chicos. Y además los abusadores se aprovechan justamente de ese buen concepto que tienen la familia, Exacto. la sociedad, o sea, justamente por eso actúan así, ¿no? Exacto, porque es una figura reconocida en la sociedad. Este de Tucumán, si no me equivoco, era primo del obispo. O sea, es una situación que, como la gente en general no la cree, porque tiene el prejuicio de que los pobres son los que golpean, los que matan, y no es así. Si ustedes ven las últimas estadísticas de femicidios, que son terribles, es decir, una mujer cada 20 y pico de horas, porque ahora ha bajado, era cada 30, ahora es 20 y pico, y además el 40% de los femicidios son de niñas menores de 18 años. Tremendo. O sea que la idea es, si uno tiene que trabajar con eso, hay que trabajar con un tema que nadie le da importancia, que es el de los noviazgos violentos, porque ahí es donde empieza el maltrato y la violencia, que uno, bueno, a veces el enamoramiento de la juventud no lo puede ver, ¿no? Nora, sin comprometerla, y la última pregunta, sí. ¿Se acuerda del caso M, la chiquita? Sí. Bueno, tuvo un drama familiar, que se lo llevó un hombre en bicicleta, la encontraron en Luján. ¿Cómo quedó todo? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está su mamá? Porque también es importante saber dónde está la mamá, por la lo abuela. que sabemos es que la nena está con su abuela y su tía. Ah, está bien. Que va al colegio, que está regularizada bueno. su situación familiar. Por suerte no la institucionalizaron, sino que la dejaron con su familia ampliada. Y la madre, bueno, ha vuelto a la villa y supongo que a su vida de lo que ella considera normal, porque el tema que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, cuando un enfermo no quiere curarse, nadie puede obligarlo a curarse. Qué triste esa parte. Qué lindo lo otro, ¿no? Que Por está ejemplo, escolarizada y demás, pero lamentablemente la madre... Pero hay muchos si uno casos tiene un enfermo de cáncer y no quiere curarse, no lo puede obligar. Esto es un enfermo, un adicto, si no se quiere curar y no tiene voluntad de curarse, y no judicializarla mediante la justicia, ordenarla, no se puede con un tratamiento. Sí, pero se escapa. Claro. Porque son comunidades abiertas. Hasta que uno no tiene el deseo interno y hace el insight, digamos, de que tiene que tratarse, no sirve para nada las internaciones. Sí. Pero al menos la criatura está en un lugar, primero que le es conocido a ella, porque la abuela fue una abuela muy presente, ¿no? Sí. La abuela tiene su casa, tiene su otra hija que la ayuda, creo que tiene un subsidio del Estado para poder hacer frente a la atención de la chiquita, y lo principal es que está escolarizada. Han encaminado la vida de la niña M. Por suerte le han encaminado la vida de la mejor manera, ¿no? Con su propia familia, y bueno, en algún momento esta madre podrá o no podrá, pero al menos quedó en su familia. Doctora, sí. Gracias por estar en Sala de Situación, nos encantó charlar con usted, seguramente la vamos a molestar más adelante para seguir hablando. Muchas gracias, buenas tardes. Todas las veces que quiera, hasta luego. Nora Schulman, entonces, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño. Muchos conceptos que, ya saben, los vamos a repasar después en la semana en las redes sociales, pero lo último también nos conmovió un poco, ¿no? Esto de M está bien, está escolarizada, está con su abuela, lamentablemente es su mamá la que, bueno, todavía no puede encaminar su vida como uno quisiera escuchar, ¿no? Pero bueno, es su vida, como lo dijo recién la doctora, cuesta someterla a un tratamiento, ¿no? Porque hay un momento de tratamiento de ese paciente que necesita de su propia voluntad, su propio motor para seguir adelante.